Otra vez diga, somos diferentes. Hacemos la diferencia. Y yo creo que por eso estamos aquí. No es por otra cosa. Por la gracia y la misericordia de Dios. Y es que históricamente nuestro padre Abraham, así le conocemos, ¿no? Abraham hizo la diferencia. Y usted conoce la historia. Pero no solamente fue Abraham, él fue el comienzo, él fue el primer hombre que voluntariamente, porque quiso presentar a un Dios único, él se salió de una cultura donde había multidioses, había cantidades de dioses, y él vino hablando de un solo Dios. Abraham fue el padre del monoteísmo, por decirlo así, una sola creencia en un solo Dios verdadero. Y así Abraham salió sin saber para dónde iba. Así Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y de Abraham le salió Jacob, de Jacob salieron las 12 tribus. Entienda, Jacob hizo la diferencia. Usted sabe que en Jacob hubo mucha contradicción, él vivió con muchos dilemas, y Jacob se identifica mucho con nosotros porque parece que estamos bajo la administración de un Labán que nos está administrando, esperando nosotros el día que podamos escapar de las manos de nuestro Labán. Pues Jacob pudo escapar de su Labán y Dios le bendijo en su salida. Pero de Jacob nacieron esas 12 tribus. De esas 12 tribus, vea usted lo que Dios hizo más adelante, porque de esas 12 tribus, de la tribu de Judá, nos trajo Dios al rey David. Pero eso no fue lo más importante. El rey David fue grande, fue único, tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo sus dilemas, tuvo sus paradojas, pero él confió en Dios. Lo importante de esto es que del rey David nos llegó el hijo de David. Entienda que el hijo de David es el Cristo, el ungido de Dios. Es a quien Dios trajo al mundo, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito hijo de Dios. Otra vez, nuestro Dios es exclusivo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie exclusivo. Nadie, no es por Mahoma, no es por Buda, no es por lo bueno que pueda hacer, no es por la religión de mis padres, no es por lo que heredé de mis abuelitos, no es de lo que tiene sentido allá afuera en el mundo. No, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de mí, dijo el Señor, Cristo Jesús. Usted y yo dependemos de Cristo Jesús para poder entrar al reino de los cielos. Todos estos, Abraham, su hijo Jacob, su descendencia, las 12 tribus, David y el hijo de David, Cristo, todo esto es algo exclusivo porque de Cristo, del ungido, nació la iglesia. Diga, la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros aquí en la tierra. No hay una sola persona que represente a Cristo aquí en la tierra individualmente. No es de esa manera, porque Dios no lo estableció así. Dios estableció un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Cuántas cabezas tiene ese cuerpo? Una. ¿Quién es esa cabeza? Cristo Jesús. Todos tenemos entonces que estar sometidos a esa cabeza que es Cristo Jesús en el cuerpo que es la iglesia. La iglesia nace de Jesucristo. 2000 años atrás, en el día de Pentecostés, ahí recibimos la confirmación, el sello, el llamado, y oficialmente se establece en el aposento alto la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, esa iglesia es única. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nuestra fe es única y nuestro Dios entonces es ¿qué? Es único. Y ese Dios entonces es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Es el Dios del rey David, de quien nos trajo Dios al hijo de David, a nuestro Cristo que nació de José y María. Y usted sabe que fue de una manera milagrosa que María concibió, no de José, sino que concibió del Espíritu Santo de Dios. Y de ahí nació el Santo, el Hijo de Dios, que no tenía la simiente
de Adán, no tenía el pecado, por eso él pudo morir. Él era un ser humano en todo el sentido de la palabra, porque nació de María, con la sangre de María. Pero Jesús no pecó jamás, se guardó hasta el final como hombre, pero también como no era de la simiente de Adán. ¿Me explico? En realidad Jesús vino a ser como el segundo, y se le llama el segundo Adán. Él pudo dar su vida, y su sangre entonces nos limpia y nos limpió de todo pecado. Justificados fuimos por esa sangre. Por eso es necesario venir a través de Cristo Jesús, y por eso es que somos exclusivos en nuestra fe. Y usted ni yo podemos aceptar ninguna otra oferta que se pueda hacer por ahí, si es que se puede llamar oferta. Esto no es una oferta, esto es una realidad, esto es una solución. Cristo es una solución, pero muchas personas lo tratan como algo para escoger, como si fuese una oferta. La solución a través de Cristo es la única solución verdadera. Por lo tanto, Él fue el único cualificado para poder morir y pagar el precio por nuestros pecados. Por eso la muerte no lo pudo sujetar. Y dice la Escritura que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y de ahí Dios lo elevó a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y esperando el momento de la solución que vendrá al final de los tiempos. Y luego Dios podrá tener otra vez todo lo que Él quería tener, de la manera que Él lo quiso tener desde un principio, esperando que el ser humano escogiera libremente, voluntariamente, escogiera creerle, y no solamente creerle, sino obedecerle a Dios. Entonces, el asunto de los tres dilemas nos lleva a contestar ciertas preguntas, y nos lleva a que podamos darnos cuenta el valor de la solución que Dios trae, porque no está en nosotros, hermanos. No podemos seguir luchando contra nosotros mismos, tratando de agradar a Dios con nuestras obras. Lo que Dios quiere hacer es que obedezcamos primeramente, entendamos cuál fue la solución, y cuál es la solución del dilema de la esclavitud. Entendamos cuál fue la solución del dilema de la libertad. Y en realidad, entre la esclavitud y la libertad ya vemos una paradoja, una contradicción entre la esclavitud y la libertad. ¿Cuál fue la solución? La solución vino de Dios. ¿Y cuál es entonces la solución para el dilema de la iglesia? El dilema de la esclavitud presentaba los lados opuestos de la ley de Dios y la ley del pecado en nosotros. Esto es lo que Pablo explica en sus cartas, que hay aquí un problema que se encuentra dentro de nosotros, porque hay una ley que habla de la ley de Dios, y hay una ley del pecado que está en nosotros, que lo hemos heredado. Y que todo ser humano, llega un momento cuando el niño nace, llega un momento cuando la persona comienza a discernir entre lo bueno y lo malo, que naturalmente hace lo malo, aunque no esté hecho, como se dice, como si estuviera conectado de cierta manera para que peque. No, es que el ser humano llega a un momento en que escoge lo malo. Es ahí una contradicción, porque no es que la persona quiera hacer lo malo, quiere hacer lo bueno, pero hay una contradicción por dentro. Entonces termina haciendo lo malo, por cuanto todos hemos pecado. Y eso establece entonces la base. Eso establece que todo ser humano necesita a Jesucristo. ¿Cuál es la solución? La solución que vino del Padre. Todos hemos pecado, todos necesitamos creer en Cristo para que nuestro pecado no solamente sea perdonado, sino que sea quitado, olvidado, lanzado al fondo de la mar, como dice la misma palabra, en una manera para que lo podamos entender. Hacemos borrón y cuenta nueva, y el deseo de Dios es que no andemos entonces practicando el pecado que nos tenía en esclavitud, y Dios nos trajo a su libertad a través de la gracia y el favor de Cristo Jesús. Y no es para que estemos yendo y viniendo. No, Dios no quiere que practiquemos el pecado. Dios quiere que confiemos en la palabra. Eso no está diciendo que no vamos a pecar.
Pero no vamos a andar pecando por ahí intencionalmente. Dios nos ha dado instrucciones para depender de la solución que Él dio al dilema de la libertad. Y esa solución la encontramos en el Espíritu Santo. Estamos dándonos cuenta aquí que la solución para la esclavitud, para ese dilema, fue la sangre del Cordero. ¿Entendemos? Pablo establece que no es por obras, es por la sangre del Cordero. Y luego el problema de la libertad, porque tenemos libre albedrío. ¿Qué vamos a hacer? Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces Dios nos da la solución a través del Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Dios dio. No os dejaré huérfanos, me voy al Padre, pero enviaré al Espíritu Santo y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. Y no solamente con vosotros, sino que estará en vosotros. Pablo llega a este punto donde él reconoce: ya no vivo yo, no quiero vivir yo, no. Viva Cristo en mí. ¿Cómo es que Cristo va a poder vivir en mí? ¿Cómo es que Cristo va a poder vivir en ti? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser revestidos de poder, como Él instruyó. Sed llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios dio y ha dado en su palabra, lo necesitamos. Aquí no hay nada que sobra. Todo es necesario para que podamos entender estos problemas, para que podamos recibir las soluciones y para que podamos obedecer a Dios ya como iglesia, como pueblo de Dios separado. Porque Dios, el problema de la iglesia, se ha convertido en un problema para Dios, en un dilema para Dios. Y de la manera que Dios va a resolver esto es que Dios nos va a presentar a todos ante el tribunal de Jesucristo. Y entonces todos tendremos que darle cuenta a Dios. Dios va a traer a juicio, justos juicios de Dios, a todas las naciones de la tierra. ¿Le hemos causado un problema a Dios? Sí, porque tenemos libre albedrío. Pero ya Dios, el Dios nuestro, es el Dios de verdaderas soluciones. Y Él lo demostró desde el principio. Aunque nos dio libre albedrío, Él trajo la solución para ese problema que nuestro libre albedrío causó en nosotros. Porque no escogimos obedecer a Dios. Desobedecimos a Dios. Y por ende caímos de la gracia y del favor de Dios. Ahora el favor que tenemos es un favor inmerecido. No lo merecemos. Pero por cuanto Cristo justo, sin pecado, murió, y su sangre que soluciona el problema de la esclavitud, del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Esa sangre, ese Cordero de Dios, vino a ser nuestra solución a ese dilema. Y no nos dejó en ese estado. No nos dejó huérfanos. Envió al Espíritu Santo para que viviera en ti, para que viviera en mí, y pudiéramos solucionar el dilema de la libertad, porque tenemos libre albedrío. Escogemos. Dios no te va a obligar jamás. Tú necesitas escoger a quién vas a servir. Por más que se te diga algo desde este púlpito, no ocurre nada si tú no le crees a Dios. Y no solamente si le crees a Dios, porque puedes estar navegando en aguas de religiosidad. Muchos le creen a Dios, aún los demonios le creen a Dios y tiemblan. Eso no es asunto de creerle a Dios, es asunto de creerle y entonces obedecerle. ¿Por qué? Porque Él busca obediencia. No que trates de arreglar tus problemas a tu manera, sino que tú obedezcas a Dios, reconozcas la solución que Dios te da, entonces le obedezcas entregándote y resignándote en sus manos, confiando que tú no puedes vencer el pecado que hay en ti. Tú no puedes anular la ley del pecado que hay en ti. Se necesita una ley mayor para poder vencer una ley menor. Aún las leyes físicas operan de la misma manera. Se necesita una ley de mayor fuerza y de mayor poder. La ley de la gracia, la ley del amor de Dios, de la justicia de Dios, venció la ley del pecado. Por eso es que tenemos que rendirnos a la ley de Dios, de la gracia, favor inmerecido. No es nada que usted y yo podamos hacer excepto obedecer a Dios.
Pero para obedecer a Dios tienes que sujetar entonces tus pasiones y tus deseos. Para obedecer a Dios tienes que traer tu voluntad delante de la voluntad de Dios. Y es ahí donde Pablo, el apóstol, decreta entonces: ya no vivo yo. Porque mientras trate seguir viviendo yo, entonces voy a estar en esta paradoja, en esta contradicción. Ya no vivo yo, me entrego en las manos de aquel que me llamó, de aquel que me salvó, aquel que me dijo: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no es debilidad para pecar, no es debilidad para ofender a Dios. No es debilidad para seguir claudicando en paradojas, seguir claudicando en dilemas, no, seguir andando en caminos que no son ciertos, no tomando de agua dulce o agua salada. No, Dios me salvó para que pueda ver claramente, para que pueda entender, porque tenemos la mente de Dios y pueda escoger el bien y rechazar el mal y obedecer a Dios, trayendo mi voluntad sujeta, mis pensamientos, someterlos a la mente de Dios. Y solamente el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Por eso dependemos exclusivamente del Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Es más, estas cosas no se pueden discernir por ninguna inteligencia en el universo, solo por la sabiduría de Dios, porque tienen que discernirse espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera de que puedas entender la mente de Dios. Y si tú quieres entender la mente del autor, cuando lees esta compilación de libros que están aquí, 66 libros en la iglesia, en la Biblia protestante, necesitas la mente del autor. Y el autor es el Espíritu Santo de Dios. Lee esta palabra, toma de ella, vivifícate en ella. Pero necesitas al Espíritu Santo de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, estás viviendo todavía un espejismo. Tienes una religión. Has creído en Dios, pero no has dejado que el Espíritu de Dios resuelva el dilema de tu libre albedrío y de tu libertad. Hay una paradoja todavía en ti. Y cuando Dios te llame a cuentas, será demasiado tarde para responder y resolver esa paradoja, esa contradicción. No habrá solución ya para ese dilema. ¿Por qué? Porque está determinado al hombre, al ser humano, morir una sola vez. Y después de esto, los libros serán abiertos. Solo que tienes que hacer, lo necesitas hacer ya. Porque el mañana no le está prometido a nadie. Si el Espíritu Santo está trayendo convicción ahorita a tu vida, eso es problema tuyo, que tienes que resolver eso. Aquí hay un altar, aquí está Dios por el Espíritu Santo. No es por lo que yo estoy diciendo, es por la convicción que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. Tú tienes que arreglar ese asunto con Dios, porque tú no sabes lo que te va a pasar después que salgas por esas puertas. Mire, hoy en día pasan tantas cosas. Hasta se cae, yo no sé, un chango de un árbol y te pega en la cabeza, o te resbalas en una cáscara de plátano y ahí quedó. Y estabas vivo entre los vivientes hace unas horas atrás y ya están haciendo planes para llevarte a 6 pies bajo tierra. No podemos depender de esas cosas. Tantas cosas pueden, no podemos confiarnos en que el sol sale para todos y que cada mañana el sol va a salir. Son ciertas cosas que la fe determina. Pero el alma que tema a Dios, ese alma vivirá, teme a Dios. Y el Espíritu de Dios te dará discernimiento y sabiduría para que cuando veas venir el mal, te apartes de él. Y recuerdes que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Vamos a seguir en un problema continuo. Ay, no sé si hoy será mi día, mi número. Confía en Dios, que Dios tiene planes para ti. ¿Qué es mejor? Dile a Dios: Señor, úsame para lo que sea. Yo quiero obedecerte, yo quiero servirte. Mientras Dios tenga uso para ti, no hay diablo que te ponga el pie y te caigas y termines 6 pies bajo tierra. Te podrá poner el pie, te podrás caer, pero te vas a levantar en el nombre del Señor. Eso es una diferencia, eso hace una diferencia muy grande. Aunque venga la enfermedad y te susurre al oído de que es terminal, de que ya Dios terminó contigo, de que tus días ya están contados entre los vivientes, teme a Dios, porque mientras haya propósito para ti, que eres exclusivo, no hay otro como tú en todo el universo. Mientras haya propósito para ti en esta vida, oh gloria a Dios, el que determina el momento, el día y la hora en que te vas a ir es Dios.
Vendrán consecuencias, vendrán problemas, vendrán ataques, vendrán zarandeos, pero permanecerás fiel, firme y vivo hasta el fin, hasta que Dios diga, ahora me la llevo, ahora me lo llevo. Pero te vas con el rostro en alto, hacia arriba, de donde viene tu socorro, de donde viene tu salvación, y confías en Dios. Tu vida no fue un desperdicio, tu vida no fue un zarandeo del diablo, tu vida no fue una laguna de emociones. Tu carácter fue definido. Sabes quién eres en Cristo Jesús, con todos y tus defectos. El diablo no te podrá zarandear, la sociedad no te podrá zarandear. ¿Me explico? Los defectos, los problemas no te podrán zarandear. No estarás titubeando. ¿Me amará Dios o no me amará Dios? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Llegaré o no llegaré? Claro que sí. Para Dios todas las respuestas son sí. Amén. Créalo así y prepárese entonces para lo que viene. Que todo esto tiene un propósito. Por eso estamos aquí. Pablo descubrió que el problema estaba en nosotros, en el hombre. Y esa solución, ya les dije, fue la sangre de Cristo. Pero, diga pero, aplicada por la fe. Diga fe. Y no por las obras. Porque volvemos otra vez. Tanto nadar para que te ahogues en la orilla. No. Por la fe vence. Las obras vienen después de una fe bien fundada. Y si Dios quiere hacer algo extraordinario, lo va a hacer a través de ti porque tienes fe. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Así de sencillo. Bendito sea Dios. Pablo también descubrió la paradoja, la contradicción de que él quería hacer el bien, pero entonces terminaba haciendo el mal. Y esto lo repito para que recuerde, ¿no?, que esto va a estar siempre, como dicen en los militares en inglés, en el back burner, en la parte de atrás de mi jet que yo piloteo. Cuando necesito rebasar la velocidad del sonido, necesito ese back burner que me dé la fuerza para seguir